Hay una canción mexicana que dice: Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables. ¿Es esto cierto? ¿Qué sabemos realmente acerca del apóstol Pedro y del apóstol Pablo? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Solano, soy seminarista y bienvenido a mi canal Lenguas de Fuego. En este canal hablamos de teología, contenido cristiano, música, comedia y otros temas de interés. En este pequeño video ensayo estaremos hablando acerca de dos personajes importantes para la iglesia. El primero es el apóstol Pedro y el segundo es el apóstol Pablo. Se abordará un poco acerca de su biografía, datos interesantes, su aportación a la iglesia y cómo siguen siendo relevantes sus enseñanzas hoy en día. ¿Quién fue el apóstol Pedro? Simón, hijo de Jonás, también llamado Pedro por Cristo mismo, hermano de Andrés, discípulo del apóstol Juan. Fue originalmente un pescador, nacido en Betsaida o en Galilea aproximadamente en el año 1 después de Cristo. Pedro es conocido por ser una de las figuras centrales de la iglesia primitiva. Era pescador de profesión y poco después seguidor de Cristo en su vida pública y su ministerio. Después de convertirse en uno de los mayores exponentes de la iglesia primitiva, se dice que murió en Roma entre el año 67 al 68 después de Cristo, martirizado y crucificado de cabeza. De acuerdo a la tradición cristiana, se dice que Pedro decidió morir de cabeza, crucificado, diciendo: "No soy digno de morir como mi Señor". Datos curiosos acerca del apóstol Pedro. Algunos datos que se pueden recopilar acerca de su vida en los evangelios sinópticos, es decir, en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en la Biblia, es que vemos que durante el ministerio de Cristo, Pedro mantuvo una personalidad dominante. A Pedro siempre se le muestra como un líder, como alguien valiente, aguerrido, alguien que no tiene miedo a decir lo que siente y alguien quien está dispuesto a defender sus ideales hasta la muerte. Se dice que Pedro pudo haber estado casado, puesto que se menciona en los evangelios que Cristo sanó a su suegra. También se menciona que él hirió con la espada y cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote cuando Jesús fue arrestado. Otro episodio fascinante que se narra en la vida de Pedro en los evangelios es cuando camina sobre el mar junto con Jesús. Cuando Jesús se acerca a la barca y los discípulos están navegando en el mar de Galilea, hay una gran tormenta y piensan que Jesús es un fantasma. Entonces Pedro, siendo el más valiente de ellos, como siempre con esta personalidad dominante y aguerrida, le dice a Jesús: "Si realmente eres tú, Señor, permite que yo vaya hacia ti". Entonces Jesús lo permite. Pedro sale de la barca y comienza a caminar sobre el agua. De repente comienza a hundirse debido a su duda. Jesús lo restaura, toma su mano y le dice: "Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?". También es conocido por negar a Cristo 3 veces, tal cual como el mismo Cristo lo profetizó. Pero uno de los hechos que definitivamente marcó la vida de Pedro y es uno de los mayores aportes que Pedro ha hecho a la historia de la iglesia es la famosa declaración de Pedro. Lo vemos en el libro de Mateo capítulo 16, donde Pedro declara acerca de Jesús: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente". También vemos un pasaje paralelo en el Evangelio de Juan, donde dice: "¿A quién iremos? Pues solamente tú tienes palabras de vida eterna". A lo cual Cristo le responde: "Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo fue revelado por carne ni sangre, sino por mi Padre que está en los cielos". Después de esta declaración, Jesús le otorga a Pedro las llaves del reino de los cielos, le da la autoridad para remitir pecados, para atar y desatar en los cielos. Este es uno de los mayores aportes de Pedro hacia la cristología, no solamente hasta la cristología, sino también a la eclesiología. En la parte cristológica, la declaración de Pedro tiene mucha relevancia, puesto que su declaración denota la parte teológica de Cristo, es decir, que en él existe la plenitud de la deidad. En Cristo existe una parte divina y también una parte humana, 100% Dios hombre. Esta declaración de Pedro más adelante se convertiría en uno de los pilares fundamentales para los credos de la iglesia, como lo es en el credo niceno. En cuanto a la parte eclesiológica, el aporte de Pedro está en convertirse, de acuerdo a la tradición católica, en el primer obispo o en el primer papa, puesto que Jesús le declara a él que le dará las llaves del reino. Se puede intuir que Pedro fue un líder preeminente en la iglesia primitiva. Esta declaración de Jesús hacia Pedro toma su lugar más adelante en el día de Pentecostés, cuando en el primer sermón de Pedro se convierten más de 3,000 personas.
El papel de Pedro en la iglesia no solamente toma relevancia de su liderazgo, sino también en la parte conciliadora entre judíos y gentiles, en la parte de exhortación, en el ministerio pastoral y también más adelante como testigo. Parte de los aportes que el apóstol Pedro hace a la iglesia es también la parte escatológica, no porque Pedro haya escrito un Apocalipsis, sino porque en sus escritos en Primera y Segunda de Pedro podemos ver una exhortación hacia la iglesia y hacia el creyente, de vivir una vida consagrada a Cristo esperando su segunda venida. Es por eso que los escritos de Pedro siguen vigentes hasta hoy en día. Lo que podemos encontrar en sus escritos es no solamente una exhortación pastoral y un consuelo, sino también la exhortación de vivir en esta esperanza viva de esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de continuar con el resto del video, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Y tú? ¿Estás listo para la segunda venida del Señor? ¿Te encuentras actualmente viviendo en santidad? Muy bien, hablemos ahora acerca de nuestro siguiente personaje, que es el apóstol Pablo. Saulo de Tarso, también conocido como el apóstol Pablo, se cree que pudo haber nacido aproximadamente en el año 5 después de Cristo. Como dato curioso, se dice que el apóstol Pablo pudo haber estado estudiando en la escuela de fariseos durante el ministerio público de Jesús. Con respecto a su formación espiritual, la Escritura nos ofrece ciertos datos. Nos dice que él fue educado a los pies de Gamaliel, uno de los principales sacerdotes en la época de Jesús. El apóstol Pablo también era ciudadano romano y hablaba perfectamente griego y hebreo. Se nos deja ver que también era parte de la tribu de Benjamín y también era un fariseo. El apóstol Pablo es ampliamente conocido por ser uno de los mayores apóstoles entre los gentiles, el misionero por excelencia, es decir, una persona que predicó el evangelio ante aquellos que no eran precisamente judíos. Se dice también que el apóstol Pablo murió en el martirio entre el año 67 y 68 después de Cristo. Fecha de conversión y ministerio. El apóstol Pablo tuvo su conversión aproximadamente entre el año 33 a 36 después de Cristo. El apóstol Pablo se había convertido en un perseguidor de los cristianos, con la autoridad del Sanedrín, del concilio, de los sumos sacerdotes. Él tomó cartas que autorizaban el martirio de los cristianos. Él se convirtió en uno de los principales enemigos de la iglesia primitiva. En una de sus persecuciones, camino a Damasco, él tuvo un encuentro personal con Jesús. Se nos revela en el libro de Hechos que él tuvo una visión donde pudo ver al Señor Jesús. Y él se le aparece y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? A lo que él responde: ¿qué quieres que haga? En ese entonces Pablo deja su vida atrás, se aproxima hacia la casa de un hombre llamado Ananías. Pablo permanece con una ceguera de 3 días. Después de que Pablo es sanado, se bautiza y comienza su ministerio, ahora perteneciendo a la comunidad cristiana a la cual él solía perseguir. Principales aportes a la iglesia y pensamiento teológico. Se dice que el apóstol Pablo mantuvo su ministerio aproximadamente entre los años 40 a finales de los años 50 después de Cristo. Su mayor aportación fue convertirse en un predicador viajero o un misionero, predicando a todos aquellos gentiles, es decir, a todos aquellos que no pertenecen al pueblo judío, predicando en lugares como Tesalónica, la Odisea, Colosas, Éfeso, etc. El apóstol Pablo fundó varias iglesias urbanas como la iglesia de Éfeso o como la iglesia de Corinto y escribió diversos tratados teológicos y diversas cartas o epístolas que ahora conforman la mayoría del Nuevo Testamento en la Biblia. El apóstol Pablo enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es como si fuera el cuerpo de Cristo presente aquí en la tierra, siendo nosotros una extensión de sus manos y de sus pies. Él también toma esta figura del cuerpo para decir que todos somos uno a pesar de nuestras diferencias, a pesar de la diferencia de dones en el Espíritu y también de nuestros orígenes. Además, el apóstol Pablo también toma la figura de Cristo para darlo a conocer a los gentiles, ahora no como un Mesías como lo esperaban los judíos, no como un Mesías nacional, no como un liberador nacional que los libraría de la mano de sus enemigos, sino ahora como el Cristo, el ungido de Dios, y presentándolo como el Señor, es decir, el Señor del reino de los cielos, al cual tú y yo pertenecemos y decidimos creer en Él. Como punto clave a destacar, parte de los aportes teológicos de Pablo es la justificación por gracia por medio de la fe.
es decir, que la salvación viene por creer en Jesús y no solamente o no basta con las buenas obras, sino creer a través de la fe. Y por último, pero no menos importante, en la parte escatológica, la parusia, la segunda venida del Señor Jesús. Pablo predica ciertos misterios, de los cuales surge, por ejemplo, la doctrina del rapto más adelante en el libro de Tesalonicenses. Pero sobre todo, y al igual que Pedro, Pablo también hace un gran énfasis en la vida cristiana, en la vida aquí y ahora. Sus cartas son también pastorales, indudablemente, y animan al creyente a seguir compartiendo esta esperanza viva de que Cristo volverá algún día. Las cartas de Pablo siguen vigentes hasta hoy en día e indudablemente forman parte de la formación cristiana y espiritual que un cristiano debería tener. La vida del apóstol Pablo no fue fácil, para nada fácil. Déjame preguntarte algo. Imagina que tú trabajas para un gremio y tienes una competencia o un rival. Ahora imagina que voluntariamente decides renunciar a este gremio al cual perteneces y al cual te ha dado todo para unirte al bando contrario. ¿Cómo quedaría tu reputación? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo se sentirían tus compañeros? Imagínate, tendrías probablemente que ganarte la confianza de tus competidores, que antes eran tus rivales y ahora son tus compañeros, y al mismo tiempo soportar el odio de aquellos a quien alguna vez llamaste compañeros. Así fue la vida del apóstol Pablo. Sin embargo, su vida dio fruto hasta el fin. Me encanta cómo se despide de Timoteo en sus cartas, diciéndole: pelea la buena batalla de la fe. He corrido la carrera, he peleado la batalla, estoy a punto de ser sacrificado, pero me espera una corona de vida. ¿Y tú? ¿Cómo reaccionas ante las dificultades de la vida? Probablemente crees en Dios, crees que Dios existe, tal vez crees que Jesús existe también, incluso puede que te llames cristiano, pero ¿realmente has considerado a Jesús como el Señor de tu vida? Pablo y Pedro fueron compañeros de ministerio, sí. Hubo diferencias también entre ellos, hubo desacuerdos como lo sigue habiendo en la iglesia. Sin embargo, ambos tienen algo en común. Ellos confiaron en la esperanza de que Cristo volvería. ¿Y tú? ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Estás llevando tu vida en santidad, como lo exhorta el apóstol Pedro? ¿Confías en la esperanza viva en la cual también confiaba el apóstol Pablo? Déjame saber en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Compártelo si te ha gustado y Dios te bendiga.